Otra vez. Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Eres Jesús. Hoy es lunes 15 de junio, hoy cumple mi esposo. Ajá, del 2026. Y hasta aquí nos ha traído el Señor. Estábamos ya comenzando a hablar sin haber apretado el botoncito de grabar y gracias a Dios que nuestra hermana Delis nos recordó que tenemos que grabar. El tema con el cual vamos a estar hablando es el de la ansiedad. Es una serie que se titula Intervención quirúrgica del alma, ¿ok? ¿Qué es la ansiedad? Es una emoción natural y una respuesta de supervivencia ante situaciones de estrés, de peligro o incertidumbre. Hay veces que podemos estar en una situación de peligro y nosotros, ¿qué pasa con nosotros? La ansiedad como que se trepa, pero reaccionamos y nos movimos. Esas cosas pasan. Es un sentimiento de miedo, temor, inquietud, preocupación por algo y puede ser una reacción normal al estrés. Estamos hablando de la ansiedad, Carol. Puede ser una reacción normal. Por ejemplo, gracias Luz, por ejemplo, puede sentirse ansioso una persona cuando se enfrenta a un problema, ¿ok? Cayó alguien en el hospital, me quedé sin trabajo, tengo problemas económicos, me hicieron el diagnóstico de esta enfermedad, tengo problemas matrimoniales, todas esas cosas, ¿verdad? Nos pueden generar esa preocupación, esa ansiedad cuando vamos a tomar una decisión importante, todas esas cosas es normal que el ser humano en algún momento dado o en varios momentos dados de la vida nos sintamos ansiosos, ¿ok? Podemos sudar, sentirnos inquietos, tensos y tener palpitaciones. Sinónimos de ansiedad, pues mira, preocupación, inquietud, desasosiego, intranquilidad, angustia, incertidumbre, en fin, todos nosotros sabemos lo que es la ansiedad, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo se convierte la ansiedad en un problema? Esa es la pregunta de los 64,000 chavitos y de aquí es que partimos. ¿Cuándo la preocupación, perdón, cuándo se convierte la ansiedad en un problema? Pues mira, te voy a decir, cuando la preocupación ya es desproporcionada ante estímulos específicos o inespecíficos. O sea, cuando tenemos ansiedad ante cualquier cosa, y mira la palabra que se utiliza, desproporcionada, ya fue algo que se salió de control, ¿ok? Y ya interfiere en nuestra vida diaria, en el trabajo, en la iglesia, en los quehaceres del hogar, las relaciones interpersonales, etcétera. Tenemos ansiedad por todo y a veces no nos hemos dado cuenta cuando ya hemos caído en esto que la hemos abrazado sin darnos cuenta, como a mí me ha pasado. Es decir, nos hemos adaptado a ella, lo cual no debe ser, ¿ok? Y esto pues acompañada de síntomas fisiológicos, conductuales y emocionales. En síntomas físicos puedes sentir palpitaciones o taquicardia, dificultad para respirar, sudoración, temblores, mareo, fatiga, tensión muscular, de todo un poco. No puedo leer ahora los comentarios, mi gente, más tardecito. Ok, ahora bien, cuando una persona experimenta emociones intensas, su cuerpo puede reaccionar, eso lo sabemos todos. Por ejemplo, alguien que está constantemente ansioso puede desarrollar síntomas físicos como que dolores de cabeza, gastritis, pues te pueden ganar de ir al baño, tensión muscular, en fin, uno se siente mal. A mí es una que me cogía a veces hasta por ir al baño. Me cogía por ir al baño, me daba dolor estomacal, todas esas cosas pues me pasaban. La somatización es un término que se utiliza para describir la manifestación de síntomas físicos que no pueden ser explicados por condiciones médicas. A menudo, por lo general, la somatización se relaciona con experiencias pasadas, traumas o estrés acumulados. Y ya mismo voy a hablar un poquito más de eso, en donde la somatización es cuando se refleja en el cuerpo. La ansiedad puede reflejarse en el cuerpo, puede proyectarse en el cuerpo, te puede reventar algo como parte de esa ansiedad que hemos estado viviendo. En el caso mío, eh,
Cuando yo empecé a hacer la maestría, mi familia entera de mi casa fue testigo de los múltiples, Dios te bendiga, Asne, fueron testigos de los múltiples ataques de pánico que me dieron, de las veces que cogimos para sala de emergencia, porque temblaba, me quedaba sin aire, me iba en un viaje que los ojos no parpadeaban, podía saber lo que estaba pasando alrededor, pero no me podía a veces mover, en casa me hacían así, era una cosa terrible, a punto de, bueno, corrimos para el hospital en varias ocasiones. Como parte de la somatización, cuando estoy en el último semestre de maestría haciendo la práctica en el Hospital Psiquiátrico Forense, preparando planes de tratamiento para los pacientes, escuchando a cada paciente, teniendo 2 hijas a cargo, una sobrina a cargo, 3 escuelas diferentes en el campo, 2 en un pueblo en diferentes escuelas, a cargo de 12 caballos, levantarme a las 5 de la mañana, atender los de ese caballo, atender las chicas, lo mío. Era una cosa sumamente terrible, ¿ok? Para colmo, en ese último semestre de maestría, yo sé que muchos aquí saben la historia, tuve 3 pérdidas de 3 seres queridos y ese mismo año me tocó estudiar para el examen comprensivo que lo tomaba meses más tarde. Estuve 5 meses estudiando todos los días para el examen comprensivo, que todos los años, mira lo que dice May, hasta los cabellos dieron candela. Sí, ella lo sabe. Ella fue testigo de que esta que está aquí le dio alopecia y se empezaron a caer los pelos por montones, que hasta en la iglesia yo recuerdo que yo pasé al frente y empezaron a llorar, me abrazaron en la iglesia, en una iglesia, me empezaron a abrazar y hasta lloraron y yo pues, hasta que gracias a Dios pues eché pelo, ¿verdad? Con un tratamiento. El tratamiento de la somatización, un pelo tan abundante, bichacha, mija. El tratamiento de la somatización a menudo requiere un enfoque multidisciplinario. Multi viene de mucho, no es uno. O sea, que puede incluir varias cosas. ¿Qué puede incluir ese tratamiento? Para la ansiedad, terapia cognitivo-conductual. Cognitivo significa pensamiento. Lo que pasa es que en la psicología se llama cognitivo, ¿ok? Pensamiento, conducta. Cuando se trabajan los pensamientos que se le llaman irracionales, por cambiarlos por unos racionales, entonces mi conducta va a cambiar, mi proceder va a cambiar. También están los medicamentos, que le llaman los ansiolíticos, y técnicas de manejo del estrés. Entonces, ¿qué viene pasando? Mira cómo es esto. Que la somatización puede a su vez aumentar la ansiedad. Es decir, que si ya yo tenía ansiedad y se somatiza en el cuerpo, pues eso que me pasó en el cuerpo, al experimentar esos síntomas físicos, puede la persona a comenzar a preocuparse por su salud, lo que va a generar que, pues más ansiedad, ¿verdad? Como que se aumenta la ansiedad. Entonces, por esto y más, tenemos que tener en consideración cuán importante es que nosotros tratemos de controlar esa ansiedad, que tratemos de calmarnos, que no nos desesperemos, no agrandemos las cosas, dejar las cargas al Señor, entre otros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, quien se afecta es quién. ¿Cómo hizo Wanda? Uno mismo. Al fin y al cabo se afecta a quién. Uno mismo. A mí me dieron 20,000 gastritis. A mí que no me dieron. Y todavía le digo, les confieso que los 2 meses que se estuvo trabajando lo de Cuba, se me encendió la ansiedad a 1000. Una cosa heavy que yo dije, no, yo tengo que hacer algo conmigo. Yo tengo que hacer algo conmigo y más adelante se lo voy a compartir. Entonces, afecta también las emociones. A veces las personas pueden tener sensación de peligro inminente o pensar que algo malo va a pasar. Las personas pueden tener pánico, irritabilidad, nerviosismo. Si van guiando, hasta pueden pensar que pueden chocar, ¿entiende? Lo cual nos lleva también a expresarnos muy rápido. También estamos pensando muy rápido, sin prestar atención a lo que se está escuchando de la otra parte. Se nos pueden enredar las palabras. A mí me ha pasado aquí que se me han enredado las palabras porque he estado ansiosa
Otras veces no ha sido por la ansiedad, es que tal vez estuve en el día hablando como que inglés y quiero decir una palabra en inglés y me turulequeo, ¿verdad? Es decir, dificultad para hablar porque queremos decir todo desesperadamente, ¿ok? Si voy muy rápido, me lo dicen. Es que hay información. Ok. En cuanto a lo cognitivo, los pensamientos, pues la persona puede presentar dificultad para concentrarse. ¿Por qué? Porque los pensamientos van acelerados. Hay una preocupación excesiva. Todo aquello va a mil. ¿Ok? La adrenalina está trepada. Y no nos salen las cosas bien porque estamos acelerados, pensando muy rápido, porque entendemos que tenemos que hacer todo rápido para no perder o se dañe lo que estamos haciendo. Esa era Moa. Esa era Moa. Antes, yo voy a hacer toda la casa un día, hasta las cortinas y volver a ponerlas y plancharlas y todo. Eso se acabó. Yo me calendarizo. Y si el día que me toca limpiar me llama a alguien para ir a tal lugar, esa soy yo. Yo dejo la limpieza, yo la limpio mañana, no me importa y me voy. Y si no en la semana, un día una cosa que trabajo desde la casa y otro día otra cosa. Y ya se acabó. Si yo sé que he estado muy cargada y que me hace falta, mira, despejarme. Ahora bien, hay varios tipos de ansiedad, pero yo no se los voy a mencionar todos. Para eso usted googlee. Pero les voy a mencionar algunos. Está el trastorno de ansiedad generalizada, ¿ok? El trastorno de ansiedad generalizada, se lo voy a resumir, viene siendo una preocupación extrema y persistente por eventos cotidianos como pues problemas de salud, dinero, trabajo, que fue lo que yo le mencioné al principio. Según el libro, ¿verdad?, de diagnóstico de trastornos mentales, que se llama el DSM-5, dice que al menos la persona tiene que estar presentando esos síntomas que le acabo de decir, pero más cosas, hay más cosas, pero no me quiero enfocar tanto en eso. Por lo menos 6 meses, ¿ok? Tensión muscular, fatiga, insomnio, son tantas cosas, ¿ok? El otro trastorno que tenemos es el de pánico, que se me estaba dando bien duro y el trastorno de ansiedad generalizada, chacho, yo estaba en mil porque yo tenía mi vida estrésica hasta más no poder. Entonces, los trastornos de pánico, pues son episodios repentinos de terror intenso acompañados de fuertes reacciones físicas. La persona le puede temblar la mano, se puede sentir sofocada, puede sentir presión en el pecho, puede sentir que te estás muriendo. Mira, son como 15 síntomas y de ahí se escoge una cantidad más o menos, 10 por ahí. Y más o menos después que tengas esos síntomas que ellos te dicen según ese criterio, pues ellos pueden entender y que te dura 10 minutos, porque es cierto, el ataque de pánico te dura. Entonces ellos te pueden hacer ese diagnóstico. Si quieres saber más de esos detalles, busca en internet. Las fobias, tenemos las fobias que son los miedos irracionales y extremos a situaciones u objetos específicos. Hay personas que le tienen un miedo brutal a los lugares cerrados, que le llaman claustrofobia. Le tenemos miedo a estar en un elevador, a estar allí cuando te van a meter en el MRI. ¿Cuál es la vaina? No te va a pasar nada. Animales. Mira, cuando yo era una chamaca, yo le tenía miedo a las cucarachas. Y mi mamá un día se cansó de venir a matar la cucaracha. Y yo me acuerdo que yo me había trepado en el tope de allí de la bañera y yo, mami, la cucaracha. Tú puedes salir, no te va a hacer nada, tú puedes salir, no te va a hacer nada, tú puedes salir, no te va a hacer nada. Y mi mamá me dejó eso como reto y ya se quedó en la cama, ya no vino. Y pues, ¿saben qué yo tuve que hacer? La cucaracha estaba al lado del inodoro, pero yo estaba arriba. El baño era pequeño, eso era para salir corriendo. Terminé saliendo corriendo, sentí que vencí la cucaracha. El próximo paso fue que en un momento dado la maté y voilà, perdí el miedo a las cucarachas. Claro, si sale una aquí ahora bien grande me voy a asustar porque no me lo estoy esperando y porque son asquerosas. Pero se acabaron los miedos a la fobia. Eh, este trastorno está el trastorno de ansiedad por separación, que es un miedo excesivo a separarse de las personas con las que el individuo está apegado. Es común en niños cuando papá y mamá se separan, que el niño, pues claro, quiere estar apegado al que se fue o si se fue uno, quedarme apegado a este. Vamos a poner que me quedo apegada a este, que es el que me queda. Pero también pasa en la adultez. Y yo llegué a ver un caso de cerca crónico, que la muchacha tenía sus 30 y pico de años, papá es bastante mayor,
y papá no iba nada más que ir al baño y ella con un miedo a que le iban a dejar. Ella tenía el trastorno de ansiedad por separación y encima de eso un espíritu de locura que la estaba abatiendo porque yo lo llegué a ver. Entonces, esta parte como asterisco. Un aspecto a considerar sobre la ansiedad es que existen factores como la genética, no, todavía esta no es la parte que quiero decir, la genética, la biología, la química del cerebro, el estrés y su entorno pueden tener un rol, ¿ok? Algunas afecciones de salud física como problemas de tiroides o arritmia, es decir, hay personas que tienen problemas de tiroides y al descontrolarse la tiroides, ¿verdad? Que es una glándula en forma de mariposa que está aquí ubicada, que produce demasiadas o muy pocas hormonas, ¿verdad? Si tú tienes eso descontrolado, hay personas o que engordan mucho, enflaquecen, te puedes alterar el estado de ánimo, se deprimen o mucha ansiedad. Por eso, cuando usted va a una clínica que tiene un equipo multidisciplinario, lo primero que van a verificarle a usted, le puede hacer una evaluación en todas las áreas, pero siempre va a chequearle a usted el médico primario o el PCP si lo que usted tiene es algo físico para ir descartando, ¿ok? Los traumas de la niñez o adultez también pueden generar ansiedad. Cuando yo era una cuando era una nenita, mi papá de crianza me tuvo que llevar al médico primario, que en paz descanse. Y yo tenía una ansiedad crónica y yo le decía por qué, porque eran las situaciones que yo estaba viviendo en mi hogar, la falta de un padre, el biológico como tal, muchas cosas. Y recuerdo que él me dijo, usted está muy pequeña, pero estoy sintiéndose ansiosa. Eso fue lo que yo recibí. Pero anyway, eso me pasaba. Ok, ¿qué viene pasando? Antes, el estrés postraumático, famoso en inglés PTSD, lo tenían puesto bajo la categoría de los trastornos de ansiedad. Pero resulta que de la versión del DSM-5, de ese librito que tiene los trastornos mentales con sus diagnósticos y criterios, resulta que ahora lo pasaron a trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Pero ven acá, una persona que tiene estrés tiene un estrés postraumático porque vino de la guerra. Yo tuve a un amigo mío que estudió conmigo, llegó de la guerra y se levantaba de noche estando ya en Puerto Rico creyendo que tenía el alma para matar. Tú estás en un estado de alerta, tú también sientes ansiedad, aunque lo pasaron a aquella categoría, tú sientes ansiedad, punto. Tú sientes ansiedad. Entonces, José, estamos hablando de la ansiedad. Serie intervención quirúrgica del alma. Las personas que son o adictas a drogas o a medicamentos ansiolíticos, psicotrópicos, medicamentos para depresión, medicamentos para la ansiedad, si empiezan a darse, a veces cuando le suben la dosis y no es suficiente y siguen subiendo la dosis, la persona va a crear adicción, ¿ok? Y al hacerle falta el medicamento, es como un vicio cualquiera. Vas a desear la pastilla. Yo tuve un familiar muy de cerca, Mari, no estoy mencionando a Maribel, ay, sabe, que sufría de depresión y ansiedad, tenía un diagnóstico de bipolaridad y ella llegó un momento dado que se le tuvo que esconder los medicamentos y a cierta hora llegar a la casa y darle el medicamento y el medicamento lo tenía uno de los hijos, ¿ok? Porque se descubrió que ella estaba teniendo duplicidad de tratamiento, ella se estaba overdose, ella se estaba, ¿verdad? Automedicando demasiado, como no era. Y la tuvieron que sacar del país, la llevaron a otro lugar y allí rompió vicio, pero cuando llegó a las manos del doctor, a las manos de un psiquiatra excelente, dijo, esta cantidad de potes yo no se lo recetaría ni a la madre mía. Así mismo dijo aquel doctor. O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en este mundo, se los tengo que dejar saber, yo sé que hay unos que lo saben, otros no, yo le tengo que dejar saber que hay médicos que son de corazón, pero hay unos que no, hay unos que necesitan el paciente por esto, ¿verdad que sí? Por dinero. Y entonces, ¿verdad? Ponen adictos a las personas.
Con eso se le estoy diciendo muchas cosas. Otro dato es que la ansiedad y el estrés crónico pueden actuar como desencadenantes en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, que muchas de aquí lo saben. La ansiedad altera el sistema inmunológico y aumenta el riesgo en personas que ya tienen una predisposición genética. Ahora bien, la ansiedad prolongada en el cuerpo en modo de alerta, lo que incrementa, ¿verdad? Lo que incrementa la liberación de hormonas como el cortisol. Perdón, la ansiedad prolongada mantiene el cuerpo en modo de alerta, lo que incrementa la liberación de hormonas como el cortisol. ¿Ok? Eso según el Instituto de Anatomía Humana. Ja. ¿Ok? El cortisol mío aumentó y el de un familiar mío por ahí también. Porque la ansiedad, el estrés. Entonces, algo que yo quiero dejar claro para el cuerpo de Cristo es que según hay enfermedades como lo son la diabetes, esto es para los religiosos y lo digo con todo el respeto, porque tenemos que caer en cuenta ya y dejarnos de cosas. Sorry, soné fuerte, pero sorry. Algo que quiero dejar claro para el cuerpo de Cristo es que según hay enfermedades como lo son la diabetes, presión alta, cáncer, psoriasis, etcétera, hay enfermedades que afectan la mente, por lo cual, espérate, hay enfermedades que afectan la mente, por lo cual, según hay médicos para atender condiciones físicas, los hay también para atender trastornos mentales. Entiéndase el psicólogo, trabajador social clínico, psiquiatra, consejero en adicción. No olvidando que el Señor nos puede sanar de todo eso y que tenemos que contar con Él. Voilà, voilà. Y quiero dejar algo claro. Cuando usted escucha la palabra trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, eso no es que usted está loco. La palabra trastorno quiere decir que es que uno esté loco, porque a veces la gente que no sabe, eso no es que uno esté loco. ¿Ok? Entonces, que pueda terminar esto porque hay que hablar. La ansiedad también puede generar que no sintamos paz, ¿ok? Hay gente que no siente paz en su espíritu. Esta la titulé La ansiedad de nuestro espíritu. Espérate, la ansiedad de nuestro espíritu. La ansiedad también puede generar que no sintamos paz. Hay gente que no siente paz en su espíritu porque le están dando casco a las cosas, la preocupación excesiva, ¿ok? Pueden enfrentar dudas sobre su fe, porque puede estar pensando, ay Dios, yo estoy mal, ay Dios mío, que tú pensarás de mí, no, ay, no, yo no seré salvo, no seré salva. ¿Mm? Creer cosas que no son, malinterpretar interacciones con los demás, adelantarse a los hechos, no dejar hablar, estar a la defensiva, dar lugar al diablo y allí es cuando se desencadenan otros problemas. ¿Por qué? Por la ansiedad, porque estamos en high. Yo estoy dramatizando, perdone, yo me emociono porque estoy en el ambiente. Bueno, a mí me encanta el ambiente, la palabra me encanta, pero también me encanta esto. Tenemos que identificar qué es lo que nos genera ansiedad y combatirlo, ¿ok? Y cuando hablo de eso, no estoy diciendo que usted ahora va a ser bélico. Hay que combatirlo porque los hijos de Dios no estamos para quedarnos quedados. Estamos para ser más que vencedores, aplastarle la cabeza al diablo que nos quiere ver inestables. Yo identifiqué la ansiedad que yo tuve de estos 2 meses. Yo me sobrecargué, pero pues era parte de, había que meter mano a la misión. Pero ¿qué pasa? Se termina la misión y veo que aquellos siguen high. Y yo dije, no, espérate, páramelo aquí. No estoy durmiendo, yo estoy mal, yo estoy mal. Yo estaba sintiendo una sensación aquí y yo dije, no, ponte para tu número, dije yo. Ahora ya en el trabajo lo dije. Yo trabajo muy rápido aquí, hemos estado sobrecargados de mucho trabajo, aquello se ha incrementado y dije, no, un día a la vez, mi Cristo. O sea que si a veces podía hacer 25 casos, me voy con 10. Y con 10 razonables que toman mucho tiempo porque se hacen otras cosas. ¿Entiendes? Y dije, no, mi compañera igual. Y dije, no, no. ¿Ok? Después vamos a seguir hablando por ahí. Después digo otra cosa, espérate. Entonces, si yo trabajo mira qué lindo, mira qué lindo. Si yo trabajo mi ansiedad,
mi calma vendrá. Pero si me quedo en el torbellino sin hacer nada, entonces no pasará nada. Repito, si yo trabajo mi ansiedad, mi calma vendrá. Pero si me quedo en el torbellino sin hacer nada, entonces no pasará nada. Ahora bien, cuando la ansiedad es desproporcionada, no solo nos afecta a nosotros, ¿ok? Puede afectar a terceros. Mira todo lo que te he mencionado, las emociones, el físico, todo lo que te mencionó que te va a afectar a ti. Pero no solamente se queda aquí. Y estoy hablando que cuando ya la ansiedad desproporcionada se salió de control, no solamente te va a estar afectando a ti, va a estar, puede afectar a terceros. De hecho, si está desproporcionada, evidentemente va a afectar a terceros. Y a veces perdemos el tiempo luchando con la gente, pero es nuestra ansiedad y traumas, a veces son traumas que no nos dejan estar quietos, ¿ok? Y cometemos imprudencia. Esas cosas pasan, por lo cual, ¿verdad? Aquí está la ayuda espiritual en todo su aspecto. Por lo cual, si yo no tengo nada, aunque tenga lo de la tiroides, estoy tomando pastillas o lo que sea, tenemos que tener en cuenta que nuestro testimonio, aquí es que metemos al médico porque el médico nos puede sanar. Nuestro testimonio se puede ver afectado porque no nos controlamos, ¿ok? Esta también es parte de este tema, no solamente lo que le acabo de escribir. Hay cosas que hay que trabajar en nuestro espíritu cuando esto está ocurriendo. Cuando ya nuestra ansiedad está afectando a terceros, debemos hacer un par y pensar en qué estoy fallando. ¿Cuál es el déficit? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Hay algo en mi espíritu que no está bien? ¿Será que me faltan más frutos? ¿Ves cómo viene el médico de excelencia para ayudarnos? Es para ayudarnos. ¿Será que me faltan más frutos? Ay, chacho, yo sé que tienen el chat encendido, lo leeré con calma ahorita. ¿Será que me faltan más frutos? Esas cosas pasan, pues estamos en un proceso de crecimiento y todos, a tu pastor, a todos ustedes y a mí nos pueden pasar esas cosas, ¿ok? Y hay algo en psicología que se llaman distorsiones cognitivas, que yo sé que a Emma le encanta este tema, no las voy a estar hablando hoy todas, ¿verdad? Recordemos, cognitivo es pensamiento, lo que pasa es que cognitivo es lo que se le pone en psicología, ¿ok? Pero son los pensamientos. Distorsiones de pensamiento, en otras palabras, ¿verdad? Eso mismo. Cuando las personas tienen ansiedad en su estado de enfermedad, o sea, que ya está desproporcionada, tienden a maximizar las cosas. Pasó una cosa y de momento, y fue así, pasó. Esas cosas pasan. A mí me llegó a pasar. Es decir, exageran las cosas negativas y hay veces que ni negativas serán y las malinterpretarán porque esas cosas también pasan, ¿ok? Ahora bien, hay muchas distorsiones cognitivas, hay muchas distorsiones de pensamiento porque yo sé que nos vamos a enriquecer. No todas las voy a discutir hoy. Yo sé que les va a encantar cuando la siga discutiendo en otro momento, que se llama la maximización. ¿Ok? Esto es algo que ya yo he discutido en otras ocasiones que hay personas que la saben. La maximización es una distorsión de pensamiento en la que nuestra mente se enfoca en lo negativo, haciéndolo parecer más grande e importante de lo que realmente es. Y esto puede afectar nuestro estado de ánimo, aumentar la ansiedad y distorsionar nuestra percepción de la realidad. ¿Ok? Las personas con trauma, escuchemos bien, las personas con trauma aún sin resolver, experimentan la maximización. Algo que es pequeño, lo malinterpretan, lo exageran, lo agrandan y hacen un big deal for nothing. Y se hace un problema muy grande de nada. Y hay gente que a partir de esos traumas, aún sin resolver, se tornan conflictivas. Mira cómo todo va escalando hasta dónde puede llevar la ansiedad a personas. Y llevan a una pelea consigo mismas y con el mundo. Y ni cuenta se dan. Y creen estar bien. Eso a mí me pasó. Yo recuerdo en la intermedia que yo estuve así y yo tuve mis momentos dados. Qué lástima, esa amiga mía no está aquí, ya, ella es cristiana. Que yo, ¡puf! ¡Puf!
Llegaba y explotaba. Hasta le dije una cosa bien fea, que de la cual me arrepiento después, pero ella me quiere mucho, nosotros estamos bien. Vamos a hablar de ejemplos de maximización. Sencillo. Hay personas que después de hacer una presentación, ya sea de trabajo o si lo llevamos al mundo espiritual, que lo vamos a estar conectando siempre, o predicaron y se equivocaron en algo, ¡ay! Cuando terminan, ¡ay! Que van a pensar que yo soy incompetente, que no sé nada de la palabra o que yo no sé de este tema, que... Y hacen un big deal, se maximizan todo. Es una distorsión de pensamiento por una cosita así. Tras recibir retroalimentación o me dieron un punto a mejorar, eso significa que no soy bueno en lo que hago. Y el restante que hiciste fue positivo, porque te tienes que enfocar solamente en esto. No somos perfectos, no lo somos. No lo somos, y me incluyo, no lo somos. En una conversación entre amistades hice un comentario que nadie respondió, seguro a nadie le caigo bien. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Y la ansiedad nos puede llevar, y lo tengo que atemperar, a 2026, donde tú y yo no sabíamos que algún día íbamos a estar en estas cosas de internet, en estas plataformas y demás redes sociales. Las personas también con ansiedad, como a veces estamos acostumbrados que respondemos rápido, ¿verdad? Que estamos... Yo misma lo he dicho muchas veces. Yo le he dicho, a veces lo he dicho en el escrito, en el chat, o lo he dicho aquí. Van a haber veces que si tú me escribiste y yo te contesté y ves que no te contesté, recordemos, yo estoy trabajando. Puede que a lo mejor no te deje de contestar, pero no es que te esté ignorando, es que estoy atendiendo algo en el trabajo. Pero todos los que me conocen saben que yo les voy a contestar. Saben que, mira, Emma y yo que a veces, pero ella sabe que yo le voy a contestar. ¿Entiendes? Saben que yo les voy a contestar, ¿ok? Y hay que practicar la paciencia. ¿Saben que les voy a contestar? Yo les voy a contestar. Si ven que yo les corto una conversación o vieron que las rayas se pusieron azules, no te estoy ignorando. Me entró una llamada o en el trabajo o si estoy aquí me entró una llamada. Ah, pero mira, está en WhatsApp, se ve que está online. Me está ignorando, no te estoy ignorando. Y si a lo mejor mi hermana, porque yo tengo varias hermanas que me llaman en videollamada. Pues estoy en videollamada. O estoy resolviendo algo del ministerio que es importante. Aguántate, estoy resolviendo algo con la Junta, si fuese el caso, ¿ok? Traigo este ejemplo para que lo apliquemos a la vida diaria de nosotros si está pasando. O sea, tengamos calma. Yo sé que estamos en acelerado. Calma. La respuesta va a llegar. A veces, esta la titulé transferencia de frustraciones y corajes. A veces esos mismos traumas sin resolver que nos han generado ansiedad, hacen que desplacemos nuestras frustraciones y corajes con las personas menos indicadas, ¿ok? El desplazamiento se llama así en psicología, pero en fin se llama desquite, ¿ok? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque podemos terminar lastimando a alguien y el Señor no nos llamó a eso, ¿ok? Recordemos que tenemos que cuidar nuestro testimonio y a veces la gente no se dan cuenta cuando tienen un trauma sin resolver, pero para eso está el Señor, para abrirnos los ojos del Espíritu y reivindicarnos. Gloria a Él. Porque la palabra del Señor no es para lastimar, es para levantar, exhortar, redarguir, corregir, que no va a causarnos gozo al principio, como lo dijo Pablo, pero al final darán frutos apacibles en nosotros. También la palabra del Señor es para consolar. Entonces, debemos tener en cuenta que la gente no tiene la culpa de mis frustraciones y traumas. La gente se respeta y el respeto es un fruto del espíritu. En momentos dados en mi vida personal, yo cometí errores de las cuales yo he sabido pedirle perdón a mi familia primeriza de mi casa y ellos lo entienden. Aquí está mi hija. He sabido pedirle perdón porque tenía trauma, vivían high. Eni sabe de mi vida, Eni puede testificar cosas de mi vida, Eni sabe. ¿Ok? La ansiedad, si no la controlamos, podemos terminar siendo volátiles también y podemos herir. Yo lo hice. Tendemos a pensar que ser volátil es gritar y no necesariamente es así.
Otra manera de ser volátil o encaminarme a explotar es no parar cuando hay que parar. Porque si sigo, voy a lastimar y hay que tener cuidado con eso. Yo lastimé mucho. Yo lastimé mucho en mi casa a gente y yo tuve que pedir perdón. Y gloria a Dios que estamos bien. Pero era yo también que necesitaba ayuda. Porque yo estaba enferma. No parar quiere decir parar de hablar, parar de discutir o parar de comunicar en cualquiera de sus formas. Ayer, ayer, ayer yo fui al supermercado. A Wall, no voy a decir para que digan que yo estoy aquí promocionando. Y voy por los vegetales y veo una persona ahí, la llamo por su nombre, entendía que era puertorriqueño. Le digo, Miguel, habla español. Y me dijo, sí, mira, yo estoy buscando aquí las bolsas de vegetales, ¿por qué no están pegadas ahí arriba como siempre están pegadas? Es porque fuiste a otro Walmart. Perdón, lo dije. A otro Walmart. Y yo, ay, pero siempre han estado aquí. No, nunca han estado aquí. Yo, pero mira, si yo llevo aquí como 3 años y pico, siempre yo las he visto aquí. No, que nunca están aquí. Entonces, cuando ya yo vi que le estaban en actitud de pelea, yo dije, ok, vengo, está bien, es verdad. Sí, sí, disculpa, sí. Eso fue que fuiste a otro Walmart. Está bien. ¿Qué pasa? Vengo y le digo, está bien, pero él sigue. Y yo vuelvo y le digo, ok, está bien, pues cogeré esas que están aquí, esas que están bien distantes, está bien. Y él quería seguir. Y yo, ok. Me despido, sigo caminando y él quería seguir. Pero como yo no estoy puesta para eso, yo cogí y dije, está bien, y me alejé yo y dije, uy, Señor, reprenda, dije yo. ¿Ah? A veces no nos damos cuenta que con quien estamos peleando es con esas personas que nos hicieron daño. O sea, no es directamente con la persona que estamos discutiendo. Y eso se llama transferencia de sentimientos. Cuando tú buscas transferencia de sentimientos, te va a decir que es el paciente que transfiere esos sentimientos hacia el terapeuta. Pero la transferencia de sentimientos también se puede dar con otras personas con las cuales estamos interactuando. A veces no nos podemos estar dando cuenta que estamos descargando toda nuestra furia, la furia que tenemos de ese trauma que no hemos sanado con la persona que no es, ¿ok? Con la persona que no es. Y todos esos traumas y frustraciones que se convirtieron en ansiedad, al no detenernos a calmarnos y a pensar, podemos terminar luciendo como conflictivos. Si yo me pongo al nivel de ese señor Chacho, se lo hubiese formado yo ahí por una estupidez. Hay personas con tanta ansiedad que están siempre listos para el conflicto porque le han pasado tantas cosas difíciles que piensan inconscientemente que las demás situaciones son un problema para terminar discutiendo. Todo es una pelea, majadería, y si los tratas de corregir, la necedad se apodera de ellos y peor aún la cosa, y no puede ser así. Yo estuve un tiempo que yo estuve adoptando esta actitud, yo me acuerdo. En Puerto Rico, yo estuve un tiempo, no es que yo tuve problemas con vecinos, pero sí habían personas con las cuales yo estaba media. Y yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, no, ¿qué pasa? Al estar puesto para el conflicto, porque la ansiedad está en high, vamos a malinterpretar todo lo que escuchemos, resultando ser muy ligeros para responder, pero no para escuchar y razonar en el espíritu. Solo queremos ganar. Y eso se llama necedad, como dije anteriormente, lo que equivale a pecado. El problema de todo eso es que la gente se habitúa, se acostumbra a responder en automático, sin filtro, y lo normaliza de tal forma que no se da cuenta cuando ha cometido una imprudencia que no refleja el amor, empatía, misericordia que Jesucristo nos mandó a modelar. Y eso a mí me pasó dentro de mi hogar por mucho tiempo. Yo no me estaba dando cuenta que yo estaba lastimando a mis seres queridos. A mis seres queridos que hasta el sol de hoy les sigo pidiendo perdón y me han sabido decir, olvídate de eso ya. Y a cada jato le digo te amo, a cada jato los abrazo, porque Cristo me sanó, me levantó del pozo de oscuridad y hoy puedo testificar que mis ojos fueron abiertos, que hubo un amanecer en mí. Por lo cual,
una de las cosas que como cristianos debemos aprender, por lo cual una de las cosas que como cristianos debemos aprender y a practicar como parte del fruto del Espíritu es la paciencia. Y la paciencia no le pertenece a los frutos de la carne. Yo vivía impaciente. Yo vivía gritando en mi casa. Yo parecía una desquiciada. Dios nos demuestra que nuestra ansiedad puede ser minimizada o erradicada a través, como acabo de decir, de los frutos del Espíritu. Y no me canso de decir sobre la importancia de ese tú a tú, del tiempo de escudriñar la palabra para alimentarnos del carácter de Jesús. Ese carácter, su corazón debe estar impregnado en nuestro ser, porque podremos saber de Biblia, pero si no tenemos su carácter, no estamos haciendo nada. Y yo sabía de Biblia en aquel entonces, no como ahora, pero sabía cosas, sabía. Y no estaba siendo congruente con lo que decía la palabra del Señor. ¿Ok? Y ese es el problema grave que estamos viviendo en estos últimos días, en las redes sociales. Muchos cristianos con conocimiento, mas no con frutos del Espíritu. ¿Usted ha visto el revolú que hay en las redes sociales? Eso se llama, y hay muchos líderes jalándose los pelos, con mucho conocimiento de la palabra, con mucha cosa, pero no hay frutos del Espíritu. Allí alándose los pelos espiritualmente, tirándose piedras de enemigos. Si tú no alimentas diariamente, si tú no te alimentas diariamente de la palabra del Señor y la oración, mas no te sometes a sus mandamientos, tus frutos serán escasos y por lo tanto no te ayudarán a combatir la ansiedad. Lo voy a repetir. Si tú no te alimentas diariamente de la palabra del Señor, pero no se queda solamente alimentándote de la palabra del Señor, mira esto, y de la oración, pero no se queda solamente en la oración, mas no te sometes a sus mandamientos, tus frutos serán escasos, tus frutos y los míos serán escasos y por lo tanto no te ayudarán a combatir la ansiedad. ¿Y sabes por qué a veces no crecemos en su carácter? Como me estaba pasando a mí. Porque cuando el Espíritu nos hace saber lo que debemos corregir, nos negamos a hacerlo, ponemos 20,000 excusas y es allí en donde nos quedamos dando vueltas en ese remolino de necedad e incertidumbre y por ende no modelamos a Jesús y no sanamos. Estas últimas palabras me recuerdan cuando el Señor me dio el tema de ceder al Espíritu. ¿Lo recuerdan? ¿Ven cómo Dios fue conectando todo? Sobre la importancia de ceder, ser humildes. Y cuando cedemos al Espíritu, entonces crecemos, damos frutos, vamos sanando y tenemos muchos puntos a nuestro favor en el cielo. Facilito. Y los traumas, ¿tú sabes qué pasa con los traumas? Se van, desaparecen en el nombre de Jesús. Ya mismo termino. Personajes en la Biblia que experimentaron ansiedad, tenemos a David, por ejemplo, que él expresó su angustia y temor, ¿verdad? En muchos momentos. En el Salmo 55 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. David no negó su ansiedad, sino que la llevó delante de Dios en oración. El profeta Elías, después de una gran victoria en el Monte Carmelo, ¿verdad? Después que mató a todos esos profetas, que Jezabel lo amenazó de muerte, cayó en una profunda depresión y ansiedad, al punto que deseó su muerte. ¿Y Dios qué hizo? Le proporcionó alimento, descanso y le dio una palabra, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Los que conocen la historia ahí en Primera Reyes. ¿Qué haces aquí? En otras palabras, este no es tu lugar. La ansiedad no es tu dueña. Ahora te digo yo, la ansiedad no es tu dueña. Sal de allí. Rose, la ansiedad no es tu dueña. No puedes seguir así. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estrategias y técnicas para la ansiedad. Las voy a poner en general. Si usted quiere saber más, Google.
La enseñanza de técnicas de relajación, que le voy a decir una cosa, hay gente que la subestima y ni las han probado. Y si no, las han hecho mal. Si hay algo que se llama la respiración diafragmática, yo le voy a decir lo que a mí me han funcionado en la ansiedad crónica. No es la respiración esta bien lenta. A mí me ha funcionado la de los soldados para que se vayan a dormir. Que cogen el buche de respiro rápido, pero rápido. Y aguantas ahí, aunque el corazón esté boom, 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 tranquilo, que se va a calmar. Y cuando tú vas soltando lentamente, en esa lentitud, es que empiezas a sentir alivio hasta que llegue a un punto, ¡pop!, que te quedaste dormido. Escuchar música relajante, sonido de la lluvia, puedes usarlo, claro. Vamos a poner alabanza, porque las alabanzas tienen que estar, porque estamos hablando del pueblo de Cristo. Instrumental. Mira lo que ponen, la promoción de la actividad física, ejercicio. Mua empezó a hacer ejercicio, las chicas saben. Yo empecé a hacer ejercicio porque cuando vivía en Puerto Rico yo caminaba, ¿ok? Y en la pandemia por lo menos caminaba 3 millas. Y empecé a caminar aquí en el terreno. Porque yo tenía la ansiedad, mire, tú te tienes que ir porque era una cosa muy fuerte. Y empecé a caminar y noté lo que realmente dice la información. El ejercicio es un tratamiento contra la ansiedad natural y eficaz. Alivia la tensión y el estrés, potencia la energía física y mental y aumenta el bienestar. Escucha, el bienestar mediante la liberación de endorfinas. Las endorfinas son las que nos hacen sentir bien, mi gente. Son sustancias, ¿verdad?, químicas naturales del cerebro que pues pueden mejorar tu sensación de bienestar. ¿Y qué pasó? Ayer caminé, pues ya yo tengo seteado, ya yo sé cuántas vueltas equivale una milla, dependiendo. Seguí haciendo unas cositas aquí en el hogar, me di un baño y cuando yo me fui a acostar, noté la diferencia y yo no le miento, no tengo por qué. Yo dije, y ahí, y le dije a Luis, ni te atrevas a decirme nada, que estoy en el proceso porque me voy a dormir. Tracatán, can, can, me dormí. La exploración de terapia psicológica, ¿verdad? Eh, Hay personas que reciben psicoterapia y está bien. A mí me gusta sugerir que la persona sea cristiana. Hay algo que se llama reestructuración cognitiva, reestructuración de pensamiento, que es donde te van a enseñar a intercambiar esos pensamientos irracionales o negativos por unos racionales, o sea, como la lógica. Para los cristianos podemos recordar la palabra de Dios aprendida, como diga el fuerte soy. También en momentos de dificultad vas reestructurando, que dijo el apóstol Pablo, que renovemos nuestra mente, ¿verdad? Y la palabra del Señor, mientras la vamos estudiando, se va quedando y cuando vienen los momentos de ansiedad, ¡japatum!, llegan rápido. Diga el débil, fuerte soy. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Casi terminando. Recordemos todo el tiempo que Jesús se presenta como nuestro, ¿verdad? Como el reposo para el alma y que debemos de entregarle toda ansiedad. Mira, cuando yo también me estoy desequilibrando en esa ansiedad, yo se lo decía a mi compañera hace como un mes, vamos a acordarnos cuando tuvimos esa primera vez con el Señor, esa primera vez que tuvimos esa experiencia o esos momentos que nos han marcado. Yo vuelvo y revivo y cojo energía y yo, Señor, te amo y termino llorando. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús también dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Termino. La palabra del Señor es la que nos ayuda a razonar y apartar los pensamientos que nos generan ansiedad. Siempre tengamos en cuenta que la palabra de Dios nos hace bien. Salmo 23:6. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moriré por largos días. Y hay tantos, ¿cómo se llama esto? Tantos versículos que nos pueden ayudar a bien. ¿Ok? Todas esas estrategias que le dan, utilícelas todas que le van a ayudar. Le van a ayudar. Vámonos para el foro.